Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué lindo es amanecer con Dios. Estamos seguros que ustedes creen junto conmigo que en verdad Dios nos ha puesto para que heredemos bendición. Y es por eso que la palabra dice en Efesios capítulo 1 que hemos sido bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. Y por tanto la palabra de Dios prohíbe que nosotros maldigamos al decirnos la palabra bendecid y no maldigáis. Quiero enfocar este pequeño programa hoy día acerca de la posición correcta que nosotros como iglesia debemos tomar respecto a Israel, no solo en lo tradicional como hasta aquí hemos hecho, pero más ahora cuando hay tantas opiniones encontradas en televisión, en radio y aún en el mundo cristiano respecto a lo que está pasando en este momento en Israel. Pero hay tres posiciones que quiero entregarte desde la palabra de Dios para que tengamos cuidado, para que no erremos el blanco y para que nos vaya bien al ser una bendición, un canal de bendición para el pueblo de Israel. En primer lugar, debemos cuidarnos del antisemitismo. Sem fue el hijo de Noé, del cual vino esa bendición, del cual vino la raza judía. Por ejemplo, Abraham era semita, y de Abraham Isaac, y de Isaac Jacob, y de Jacob los 12 hijos, y de ellos el pueblo y después la nación de Israel. Pero es muy peligroso ser antisemita, y nos acordamos exactamente de la palabra dada a Abraham por Dios mismo, que le dijo: Abraham, a los que te bendijeren bendeciré, pero a los que te maldijeren maldeciré. Y así ha pasado en la historia. Cada persona que ha maldecido a Israel le ha ido muy mal, y cada nación que ha bendecido a Israel le ha ido muy bien. Hay un pasaje en el libro de Números de un hombre adivino, falso profeta, que fue comprado por Balac, el rey de Moab, para que maldijera a Israel. Pero gloria a Dios, el Señor evitó que Balaán, por indicativo de Balac, maldijera a Israel. Y cuando Balaán, solamente interesado en el dinero, iba a maldecir a Israel para que le pagaran por ello, Dios abrió la boca de Balaán, y en vez de maldecir, lo que hizo fue bendecir a Israel, y decía palabras como estas: Israel, cuán preciosas son tus tiendas. Y es impresionante que aquel falso profeta tuvo en su boca dos profecías grandes, nada más y nada menos que acerca de la primera y la segunda venida del Señor, porque Balaán dijo por indicación divina en su boca: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Con esa palabra estaba aludiendo primero a la primera venida de Jesús, cuando vino como cordero nacido en el pesebre, y una estrella, como dijo Balaán, alumbró los sabios del oriente hasta el lugar en que el niño Jesús había nacido. Pero después Balaán dijo que se levantaría cetro de Israel, ahora aludiendo, sin él saberlo por supuesto, a la segunda venida de Cristo, cuando él vendrá a este mundo con el cetro, con la vara de hierro, a reinar, y será rey de reyes y señor de señores. Los cristianos íntegros que amamos a Israel, que amamos la palabra de Dios, debemos bendecir a Israel, sabiendo que de allí vino la palabra, y también de allí vino en cuanto a la carne el Mesías, nuestro Salvador. Cuidémonos del antisemitismo. En segundo lugar, debemos también cuidarnos de no ser indulgentes respecto al pecado de Israel, porque Israel actualmente está en un tiempo de dureza de corazón, y hay brechas abiertas en Israel en cuanto a la moral, en cuanto a la obediencia a la palabra que ellos recibieron una vez de Moisés. Por ejemplo, Israel es una sede mundial de homosexualidad. Estábamos allí 3 veces para constatar con tristeza cómo allá en Tel Aviv y en otras ciudades importantes de Israel se da rienda suelta al pecado del homosexualismo y también al aborto. En Israel casi es legal el aborto, casi
hasta el nacimiento. Es tremenda esa brecha. Esas dos brechas fundamentalmente están en boga en Israel. E Israel no escapa del mandamiento divino de vivir en santidad y de la sentencia divina de que la paga del pecado es muerte. Son principios eternos de Dios, y donde quiera que el hombre peca deliberadamente, su paga es la muerte. Por tanto, cuando como iglesia bendecimos a Israel, no hablamos mal de Israel, reconocemos que actualmente Israel está bajo pecado, está plagado de iniquidad, y donde quiera, en cualquier país del mundo que el pecado se hace de manera deliberada, el pecado abre la brecha para que el enemigo pueda entrar. Tenemos que pedir a Dios perdón por el pecado de Israel, el pecado de ayer, pero también el pecado de hoy en un mundo tan plagado de maldad, aún allí en Tierra Santa. Pero en último lugar, tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo, que dijo: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, porque Pablo estaba orando por la salvación de los judíos. Así que mientras no somos antisemitas, también mientras no nos acoplamos al pecado actual de la gente que vive en Israel, tenemos que pedir al Señor: Señor, anhelamos que salves a ese pueblo, porque si oramos por ese pueblo, Dios puede seguir tocando, como hasta ahora lo ha hecho, el corazón de muchos judíos, para que se abran al Mesías y entiendan que el Mesías no es uno que viene durante la gran tribulación, sino que el Mesías es aquel cordero que ya vino, y los judíos en aquel tiempo lo mataron siendo inocente, pero él fue la ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Quiero animarte en este día que apoyes con palabras de bendición a Israel, aunque no entendamos del todo 100% la geopolítica allí en el Medio Oriente. Quiero también animarte, por tanto, que tengamos una posición férrea contra el pecado, exactamente aborreciendo el pecado de Israel, pero amando a Israel, porque hay esperanza para esa gente. Y tercero, que oremos a Dios para que el Señor le conceda a los judíos salvarse y reconocer que el Mesías es Jesús de Nazaret. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.